1 Corintios. Y hemos llegado a un tema muy interesante y un tema que es el fundamento prácticamente de nuestra fe. Tan importante es que Pablo empieza de una forma sarcástica a hablar de este tema. Ya en el estudio anterior se introdujo el tema y estuvimos hablando un poco de lo que era la resurrección. Este tema, quizás a nivel mundial, es uno de los temas más importantes, porque muchas religiones tienen fundamentos pero que son distintos a estos. Algunos creen en la reencarnación, ¿verdad? Algunos creen en la perpetuidad, pero como en el panteísmo, que nosotros llegamos a ser parte del universo cuando nos convertimos en polvo, en árboles, en abono, en animales y todo eso. Esos son principios filosóficos y de algunas religiones, pero el cristianismo tiene uno de los fundamentos más interesantes de todas las religiones que pueda haber, y de hecho fue tan evidente que hubo pruebas de esto y hasta la fecha no se ha podido descartar la realidad de eso. En el verso número 16 que estamos, vamos a leer y vamos a ir meditando. Verso número 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es inútil. Hermanos, nosotros estamos en esta congregación y específicamente estamos con esta doctrina porque creemos en la resurrección. De lo contrario, toda religión sería inútil. No me cabe en la mente cómo muchas personas van a clubes, van a asociaciones, van a cultos que no te ofrecen nada. El Evangelio te ofrece la garantía de la vida eterna. Y yo sería el primero de no estar aquí si no creyera en él. Sería inútil. Por eso yo algunas veces he dicho en esta congregación que los hermanos que vienen siendo incrédulos, más les valdría estar en el mundo que estar en la iglesia, porque lo están haciendo inútilmente. Esto es de convicción. Alguien me preguntó en esta semana, pero cuando yo le digo somos salvos por creer, pero yo creo, ¿sí? Los demonios creen y tiemblan también. ¿Qué significa creer? Bueno, tú debes de creer con tal confianza, así como crees que tu madre es tu madre, sin tener ninguna prueba. Y se puso a reír ella porque me dice, ¿de qué te consta que es tu madre? No, pues todo me han dicho, yo creo que ahí nací. Crees, pero a ti no te consta. Puede ser adoptada, puede que no sea así, pero vos tenés la fe que es tu madre y nunca lo has puesto en duda. Esa es la fe y la confianza que Dios quiere que tengamos, en que no pongamos en duda cuando nosotros hemos creído que Él es el que pagó nuestros pecados, que murió en la cruz por todos nuestros pecados, que fue enterrado y que resucitó al tercer día como las Escrituras lo dicen, y que está a la diestra de Dios Padre. Cuando creemos eso de tal manera y estamos tan convencidos, entonces es que somos salvos. Los dos que estaban en la cruz con el Señor, los dos que estaban allí, hay dos actitudes. Las dos actitudes, uno le decía, si tú eres el Hijo de Dios, pues sálvanos y sálvate a ti mismo. Él quería ver obras, quería ver evidencias. Muchos hoy en día quieren en las iglesias encontrar evidencias y por eso no encuentran salvación. Quieren llenar cosas que supuestamente quieren venir a llenar a la congregación. Aquí vienen los que vienen a buscar salvación y vienen por fe. Amén. Entonces, el otro que estaba a la par creyó. ¿Y creyó de qué manera? Creyó con fe. Porque él estaba en la misma condición. No lo estaba viendo hacer ningún milagro. Estaba clavado como él. Pero algo dentro de esta persona hizo creer que ese que estaba ahí realmente era el Hijo de Dios. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿De qué estaba convencido este hombre?
Este hombre quizás no había ido a miles de cultos. Este hombre no era bautizado. Este hombre no había diezmado. Pero en su corazón creyó que el que estaba allí, aún sin hacer ningún milagro, creyó que verdaderamente era el Hijo de Dios. Y él le dijo con firmeza: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa es la convicción de la que hablamos. Yo no fuera cristiano si la resurrección no fuera cierta. Ahora Pablo va a tocar este tema y lo va a explicar a creyentes, porque los creyentes eran neófitos en ese momento, eran nuevos, como algunos de ustedes tal vez este tema o esta doctrina no la tengan. Pero hoy Pablo la va a dejar clara. Y dice Pablo, tan importante es, dice Pablo, que este es el fundamento del Evangelio. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, vana es nuestra fe. Pero Pablo todavía agrega algo más. Nuestra fe es inútil, dice Pablo. Todavía estáis en vuestros pecados. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Si Cristo no resucitó, Él no tenía el poder de perdonar nuestros pecados, ni tenía el poder de salvarnos tampoco. Pablo está garantizando que la resurrección es la base de todo el Evangelio. No es un discurso, no son unas doctrinas, no es un pensamiento. La base del cristianismo es la resurrección. Ninguno de vosotros estuviera aquí si creyera que estamos inútilmente. Y si Dios no hubiera vencido la muerte, pues entonces, ¿qué ganamos con creer en Él? Pablo dice, por eso, que la resurrección es el fundamento del Evangelio. Si no, dice Pablo, es inútil nuestra fe y nuestros pecados no han sido perdonados. Este es otro tema importante, que algunos no creen que el Hijo de Dios pueda perdonar todos sus pecados. Ese es el otro problema. Esta persona que me preguntaba que me dice, ¿cuántas veces hay que ir a la iglesia para ser cristiano? Me dijo, porque tenía temor en su corazón. Y porque hay alguien que no sé si hay un número para eso. Es que el cristianismo no se trata de asistir a una iglesia. Y yo puedo ser salvo aquí. Sí, que puede ser salvo ahí. Y entonces me empezó a interrogar. Pero qué importante es no solo el creer en una teoría, sino en que el Evangelio tiene evidencias concretas de esa verdad. Y Pablo ahorita la está garantizando. Pablo tenía una discusión con la iglesia de Corintios porque era nueva y estaba formada, era una iglesia cosmopolita, es decir, estaba formada por todo tipo de personas, de las más perdidas hasta las ilustres. Habían griegos también ahí. Entonces, cuando tenemos una iglesia cosmopolita, tenemos un cóctel de creencias en las personas, desde creer en los brujos, desde creer en los astros, desde creer en las maldiciones, desde creer en ídolos de madera y desde creer en varios dioses. Es una iglesia nueva. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Y cómo para que entiendan nuestra fe? Entonces Pablo empieza con esta carta correctiva y doctrinal, podríamos decir, en este caso. Verso 18. En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido. Mira lo que Pablo está describiendo. Pablo está describiendo que sin la resurrección todo es inútil. No hay perdón de pecados. Y los que durmieron ya perecieron. Es decir, no sé, hermano, pero si yo creyera que con la muerte hasta ahí llega todo, también estaríamos haciendo el ridículo en esta congregación. Simplemente estaríamos siendo personas ignorantes y estaríamos siendo personas siempre engañadas. Si yo creo que con la muerte termina todo, entonces vana es nuestra fe. Entonces Pablo le dice, Pablo ya tocó tres temas. Primero, dice Pablo, si Cristo no resucitó, nuestra fe es inútil. Es decir, nada estamos haciendo.
Número dos, Pablo dice, si Cristo no resucitó, nuestros pecados no fueron perdonados. Número dos, si Cristo no resucitó, nuestros pecados no fueron perdonados. Y número tres, dice Pablo, no sé, pero dice, los que durmieron, mira cómo dice Pablo, los que durmieron. Dice Pablo, si los que están muertos, realmente Cristo no resucitó, pues hasta ahí llegaron, dice Pablo. Tres cosas nos está enseñando Pablo, y estas tres mismas cosas son las que se van a volver con sentido para nosotros cuando sabemos que la resurrección es cierta. Si la resurrección es cierta, pues entonces no es vana nuestra fe, fueron perdonados nuestros pecados y estos realmente duermen porque van a despertar el perdón. Gloria a Dios. Es lo que Pablo está enseñando en este momento. Pero Pablo todavía añade más sarcásticamente a los corintios para demostrar qué inútil sería si Cristo no hubiera resucitado. 19, verso 19. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Mira lo que dice Pablo. Somos los más tontos, somos los más miserables si creemos en un Cristo muerto, en alguien que no resucitó. Cuarto punto que Pablo establece: el Evangelio fuera la religión más idiota de todas si Cristo no hubiera resucitado. Daríamos lástima. Bueno, como damos lástima para algunos incrédulos, damos lástima para algunos incrédulos. Y no juzguemos a los incrédulos, hermanos. No juzguemos a los incrédulos, porque francamente, con todo respeto, en el nombre de Dios, muchos líderes, muchos pastores realmente dan lástima, con doctrinas insanas y con blasfemias. Realmente, por eso se burlan de nosotros, hermano. Imagínate si no se pueden burlar de nosotros, si en el cristianismo adoramos la madera, adoramos el mármol, adoramos imágenes. Obvio, cualquier gente sensata en sus 5 sentidos se burla de nosotros y le daría risa. ¿Por qué? Porque seríamos, como dice Pablo, los más miserables. A veces los incrédulos se burlan de nosotros por razón, pero nosotros no pertenecemos a las religiones con ese tipo de doctrinas tergiversadas. Por eso Pablo aclara aquí y sarcásticamente, Pablo está diciendo, bueno, tienen razón ustedes, si realmente esto es así, pues somos los más miserables de los hombres. Verso 20. Pero ahora, Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Mira lo que dice Pablo. ¿Qué es una primicia? Es lo primero. Esta palabra se manejaba en la cosecha. Y dice primicia de los que durmieron. Mira la palabra cosa, Pablo. Primicia de los que durmieron. Es decir, Dios tuvo tanta misericordia de nosotros, sabiendo que somos incrédulos, teníamos que experimentar algo y verlo para creerlo. Aunque ya habían habido resucitaciones en el antiguo pacto y ya habían habido resucitaciones durante el ministerio del Mesías, ellos ya lo habían visto. Imagina, vieron a Lázaro, vieron al que Pablo resucitó, que se cayó de la azotea. Pablo, de la azotea. Vieron a Tabita, que también la resucitaron. Entonces ellos habían visto muertos y habían visto el poder de Dios, pero aún así eran incrédulos. Pero dijo el Señor, ahora voy a demostrar que yo puedo tomar la vida, quitarla, tomarla
y ser soberano sobre la muerte para poder vencerla. Y esto es lo importante, que Él predijo antes de que sucediera que 3 días después de su muerte iba a resucitar. Tanto así que vigilaron la tumba con guardias para que no dijeran que fue escondida. Imagínate, el Señor lo profetizó para que hubiera evidencias, y sabiendo las autoridades que esta profecía se había hecho, dijeron: vigilemos, no vaya a ser que te roben el cuerpo y nos enganchen que este líder ha resucitado. Gloria a Dios, hermanos, porque no pudieron debatir la resurrección del Señor. Y hoy día en Israel hay una tumba vacía. Es vacía. Hace unos 5 años o 6 años hicieron una película que se llama The Body, el cuerpo. Esta película creo que es con Antonio Banderas, y resulta que hacen parecer que encontraron el cuerpo de Cristo, y se mata a un sacerdote, porque como dice Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si tú puedes ver esa película de Body, o sea, el cuerpo, imagino que está en inglés y en español, cosas como esta van a aparecer igual que el Código Da Vinci, que todos los hermanos que son neófitos y todos los hermanos que son incrédulos con esto ya dudan del Evangelio. Alguien me estaba preguntando por la veracidad del Código Da Vinci y me puse a sonreír yo con respecto a eso. Pero en los tiempos postreros, hermanos, no serán estas pequeñeces que aparezcan. En los tiempos postreros dice que si fuera posible se van a engañar hasta los escogidos, porque habrán tales cosas que van a confundir a los medio creyentes, a aquellos creyentes que andan por vista y no por fe, posiblemente. Acá en el verso 20 está diciendo: pero Cristo fue la primicia de esto. Había evidencia. El día que Cristo resucitó, yo no sé si tú lo has leído, hermanos, no sé si te lo imaginas, pero el día que Cristo resucitó, se abrieron un montón de tumbas, y Él, como que hiciera una procesión, venía a su espalda con muchos resucitados, que me imagino que son de los que creyeron en Él, con muchos resucitados. Bueno, o cambiándolos del Seol, de la parte del Tártaros, del seno de Abraham, para llevárselo, juntamente con nosotros que llevaba, para llevárselo al tercer cielo, al paraíso. Entonces resucitó y un montón de gente con él, y los vieron, dice primero, como 500 personas. Y Pablo, al escribir esta carta, dice: y algunos de estos todavía viven. Es decir, podían contradecir si la resurrección no se había efectuado. Entonces, hay evidencias de eso. Y Pablo dice: algunos todavía viven. Ahora, por eso es que algunos empezaron a predicar equivocadamente. Y aquí es donde digo: hay gente que a veces predica locuras, pero a veces por ignorancia. Al ver resucitado estas tumbas y al Señor resucitado, algunos empezaron a predicar que la resurrección ya se había dado. ¿Verdad? Empezaron a predicar que la resurrección ya se había dado. Y por eso es que Pablo estaba corrigiendo. Entonces, decir, ustedes ya se quedaron. Es decir, el rapto ya había sido, la resurrección ya había sido. Entonces, ustedes ya se quedaron. Andaban predicando eso. Pero Pablo corrige esta situación. Entonces dice: nuestro Señor fue tan amoroso que les voy a demostrar que yo muero. ¿Hubo evidencia de la muerte literal del Señor? Sí. Dice que cuando se acercaron a Él, vieron que estaba muerto. No le quebraron ningún hueso, porque también esa era otra profecía cumplida. Y otra profecía cumplida: atravesaron su cuerpo y le pusieron una lanza. Y salió agua y sangre. Hermano, muerte evidente. ¿Para qué?
para que no hubiera fraude sobre la resurrección, porque algunos dicen que Él no murió, dicen que Él no murió y medio muerto lo recogieron y luego se fue a vivir maritalmente con María Magdalena. Estas cosas se oyen y hay hermanos que todavía preguntan esto. Es decir, que hay hermanos que con cualquier puentecito dudan. Cuando uno les predica la palabra, no creen porque son incrédulos. Pero oyen en la calle algo, en la televisión, vienen dudando todo. Vienen dudando todo. Son creyentes del diablo, pero no creyentes de las palabras de Dios. Siempre la gente es de esa manera. No se dice, hermano, que tú no vas a investigar. No se dice que tú no vas a escudriñar. Hace poco me visitaron de una casa de seguridad y llegaron a reparar una alarma a la institución. Y estuvimos hablando con un anciano que andaba manejando ahí. Y estuvimos hablando del Evangelio, felices de la vida. Feliz, estamos platicando ahí, porque él creía que estamos solos los creyentes, ¿no? Y cuando empezamos a hablar, él empezó a hacerme un montón de preguntas también acerca de los tiempos, porque estábamos hablando de los peligrosos, porque él trabaja en seguridad. Entonces estamos hablando de los peligrosos. Pero le dije yo, bueno, esto está profetizado. Y me dijo, ¿usted cómo sabe eso? Porque él cree que sí, el dominio de las profecías es solo de un grupo de personas. Bueno, y realmente de los creyentes, porque hay unos que no creen eso. Pero por eso se edifican en las iglesias y los dones son para edificación de la iglesia, para que tú escudriñes y aprendas. No solo creas lo que oyes, sino que lo escudriñes. Verso 21. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre. Este punto, hermanos, yo tuve un maestro que era mormón, y como estas son religiones un poco desconocidas para algunos creyentes, los rosacruces, los masones, los mormones, es bueno que escudriñen. Entonces los mormones no creen que nosotros tengamos culpa ni pecado original, porque dice que Él no ha hecho nada y que lo que pasó en el jardín del Edén no nos afecta a nosotros. Pero algo dice aquí, si tú lees bien, mira lo que Pablo está diciendo aquí en el verso 21. Puesto que la muerte entró por medio de un... Pablo afirma. ¿Cuál muerte está hablando Pablo? La muerte, la condenación, que la paga del pecado es la muerte, la que entró en el jardín del Edén. ¿Por cuál es el hombre que entró? ¿Por cuál es el hombre que entró? Por Adán. Por Adán. Entonces dice Pablo, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. ¿A quién se está refiriendo? Al Mesías Jesús. Así como en Adán fuimos muertos todos, en Jesús somos vivificados todos. ¿Pero quiénes? Los creyentes. Los creyentes. Si creemos que Adán nos contaminó y tuvo esa capacidad de que la naturaleza pecaminosa entrara, pues la misma fe y creencia podemos tener que con la muerte y resurrección de nuestro Mesías, nosotros hemos sido vivificados para vida eterna. Esa es nuestra fe. Amén. Y el que no cree en esto, pues está frito. Yo creo que inútilmente, como dice Pablo, estaría haciendo esto. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Verso 23. Pero cada uno en su orden. Y aquí comienza Pablo a decir el orden en que nosotros vamos a ser levantados. Gloria a Dios por eso. Entonces, la primicia, ¿quién fue la primicia? La primicia fue el Mesías, Yeshua. Él fue la primicia, ¿verdad? Yeshua fue la primicia. No podía ser otro. Él murió y nos dijo, cuando ustedes mueran, les va a pasar como a mí. Ahora, así como yo he resucitado, a resucitar. Wow. Miren, aquí hay mucho aprendizaje, hermano. Para los que le tenemos miedo a la muerte, aquí hay mucho aprendizaje y muy interesante. Entonces dice Yeshua, dice Pablo, en este orden, primero mi Cristo, primero mi Salvador, para darnos el ejemplo. Los apóstoles
vieron al Señor después de muerto, cuando resucitó, ¿lo vieron, hermano? Lo vieron. ¿Cuántos días? 40 noches y 40 días estuvo con ellos. Gloria a Dios. Y el cuerpo que Él andaba es el cuerpo que nosotros vamos a andar, y es un cuerpo glorificado. Y aquí aparece algo misterioso. Aquí aparece algo misterioso. El cuerpo, tú me preguntas, y si a mi papá le faltaba una mano, cuando resucite en el cuerpo glorificado, ¿cómo será? Y si mi mamá murió de cáncer y tenía podrido todo adentro, ¿cómo será cuando resucite? Y si mi papá tenía 70 años, y me puedes preguntar, y si mi hijo, y me puedes preguntar todo, Pablo va a responder eso ahora. Pablo dice aquí, este orden es el que vamos a llevar, dice Pablo. Pregunta, ¿quién le declaró a Pablo esto? ¿Quién le declaró a Pablo esto? Tú te pudieras preguntar en este momento, ¿cómo Pablo tenía esta sabiduría? ¿Cómo es que Pablo? ¿Será que Pablo andaba borracho? ¿Será que Pablo? ¿De qué manera Pablo? ¿Quién le enseñó esto a Pablo? Y dice Pablo, vamos en este orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo. Hermano, miren el orden. Luego los que son de Cristo. Es decir, hermanos, si Cristo viniera en este momento, nosotros no nos vamos a transformar todavía en nuestro cuerpo. Primero van a ser los que murieron en Cristo. En la venida del Señor, Pablo está hablando de la venida del Señor. Pablo está hablando de la segunda venida del Señor. Cuando Él venga, los primeritos serán los que murieron en Cristo, dice Pablo. Esos, si alguien te pregunta, esos serán adelante que nosotros. Esos van a ser primero. Tu mamá, tu papá, todos los que murieron en Cristo, esos van a resucitar primero. Ese es el orden. Ustedes no. Ustedes que están vivos todavía no. Estos son los primeros que van a resucitar. Los que murieron en Cristo, en ese orden, la primicia. Luego dice, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, 24. Después, el fin. ¿De qué fin habla Pablo? ¿De qué fin habla Pablo? Pablo está hablando de la segunda venida. ¿Qué va a pasar en la segunda venida? Bueno, en esta congregación están instruidos ya en eso. Y cada vez se lo repetimos y espero que lo sepan. En la segunda venida, ¿qué va a pasar? Bueno, Cristo viene, vence todos a sus enemigos y son puestos bajo sus pies. Comienza un nuevo orden y comienza el milenio. Entonces, por eso dice Pablo, el fin de toda la batalla, el fin de todo, y comienza el milenio bajo el dominio de Cristo. ¿Quién le habló a Pablo de eso? Pablo estaba consciente de lo que iba a suceder. Mire lo que dice Pablo. Luego el fin. ¿El fin de qué? De este mundo como lo conocemos. Y comienzan los 1000 años ahí. Mira, y añade Pablo aquí. Cuando dice Él, o sea, Cristo, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre. Es decir, Yeshua viene a poner en orden las cosas y esto era dominio de Dios del Padre, pero Satanás lo estaba dominando. Ahora viene nuestro Señor a arrebatárselo y a poner en orden todas las cosas y a volverle la tierra al Señor a quien le pertenece. Y dice ahí, le entrega el reino de Dios y Padre, cuando ya hayan anulado todo principado, autoridad y poder. En el milenio ya no habrá más autoridad que la del Señor Todopoderoso. De eso está hablando Pablo. Yo no sé si los hermanos de esa época estaban entendiendo lo que Pablo estaba diciendo. Yo no sé si el Espíritu Santo le estaba revelando a esta generación esto que nos está revelando a nosotros. Pero ahora tú no necesitas ir de un brujo, no necesitas el zodíaco, no necesitas los astros, no necesitas un adivino. Nosotros los hijos de Dios, como le decía yo a este señor,
ya sabemos para dónde va el mundo. Solo los políticos en su mundo creen que van a resolver todo. Para la alcaldía de San Salvador va un árabe, va un musulmán, Nayib, que dice que es el Cristo. Allí en su lugar ha resuelto todos los problemas, ni muertos hay. Ni muertos hay, él tiene la varita mágica para resolver todo. Y estos tipos no creen en Dios, él y el padre no creen en Dios, son musulmanes. Los dos son musulmanes. Hay un programa que tiene el padre que se llama Controversia, no sé cómo se llama, que sale el padre hablando ahí. Y habló algo de Dios y dice, él no cree en Dios, ellos son musulmanes. Entonces le decía yo a mi esposa, así como ese Nayib que va para la alcaldía de San Salvador, que él puede resolver todo, va a aparecer el anticristo y la gente se va a ir detrás de él porque le va a quitar el hambre, porque le va a resolver los pleitos, y allí van a irse muchos medios creyentes, ignorantes, que van a ir ahí, porque dice que aún podría engañar hasta la escogida. Va a hacer señales el anticristo. Ahora, cuando los hermanos son más políticos que creyentes, están confiando y siguiendo líderes políticos más que a Jesús. Entonces ellos identifican más a los políticos que a Jesús. Llegan hasta a tener fe en ellos. Pero a mí no me importa ningún político. Es más, los políticos van a ser enemigos de los creyentes. ¿Por qué? Porque el mundo ahorita va hacia la tribulación, en donde va a haber un líder que no va a querer a los creyentes. ¿De dónde sale la idea de un creyente? De andar en amor de besos con políticos. ¿Para qué? En ningún momento. Si aquí dice que nosotros vamos a ser perseguidos, ¿cómo va a aparecer el anticristo? Y hablábamos con este anciano. ¿Cómo va a aparecer el anticristo? ¿Lo va a querer la gente el anticristo o no? ¿Lo va a querer o no? Lo va a querer. ¿Por qué? Porque va a formar la paz en el oriente. Va a curar las enfermedades y las plagas. Va a hablar una estatua. Va a hacer llover fuego del cielo. Va a convencer a judíos y a no judíos. Y va a tener 3 años y medio de paz y felicidad. Y los creyentes serán perseguidos porque estaremos creyendo, porque van a predicar y van a odiar a los creyentes porque van a decir que su líder ya resolvió todo y es Cristo. Por eso se llama anticristo, porque va a aparecer el Cristo. Es decir, va a aparecer una trinidad satánica. Bueno, pero ese es otro tema. Solo quería hacer referencia un poco de eso. Y dice aquí la resurrección, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Dice aquí, porque cuando se ha anulado todo principado, toda autoridad y poder. 25, porque es necesario que Él reine. ¿Quién? ¿Quién va a reinar? Yeshua. Hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. No lo vas a hacer tú. La segunda venida, Él va a venir con autoridad, no va a venir como vino en la primera venida. En la segunda venida viene con poder. Verso 26. Y aquí viene el punto que contrarresta y el punto principal que Pablo quería enseñar de la resurrección. Y dice aquí 26. El último enemigo que será destruido es la que? Es la muerte. Hermano, aquí la muerte es mencionada tipo personal. La muerte es mencionada como una persona. Pero la muerte es enemigo de quién? ¿De quién dice que es enemigo aquí? En el verso. Dice aquí que es enemigo de Jesús y de Dios. Porque la muerte no la introdujo Dios. La muerte la trajo el pecado original por la desobediencia. Pero Él la va a erradicar. Es decir, viviremos en un mundo donde ya no habrá muerte. Por lo menos los que van a entrar con los cuerpos regenerados, con los cuerpos transformados. Dice aquí que su último enemigo va a ser la muerte. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo que nuestro Mesías, que el Cristo, que el Hijo de Dios venció la muerte. Por lo tanto, nosotros ya no tenemos que tener miedo a la muerte, porque tenemos la fe, la convicción, la esperanza que vamos a resucitar. ¿Por qué? Porque Cristo ya resucitó. Y si Él resucitó, nosotros
también. Es lo que Pablo está diciendo. Entonces, el dominio de la muerte lo tiene ¿quién? ¿Quién tiene el dominio de la muerte? Jesús. Mi esposa me preguntaba y me decía, si la ira es pecado, me decía, y Dios se enoja y tiene ira, ¿es peca? Me hacía la pregunta a mi esposa. Y le decía yo a mi esposa, si eso sucediera, Él no es Dios. Justamente Él es Dios, porque Él hace y deshace. Él es soberano. Ningún gusano ni ningún mortal puede criticar la actitud de Dios. Él es libre de hacer lo que quiera porque es Dios. Nadie le va a aplicar ley. Si le pudiéramos aplicar leyes a Dios, lo estaríamos juzgando. Entonces no sería Dios, sería un portal. Como la gente juzga a Dios, ¿por qué mueren los niños? ¿Por qué mueren los ancianos? Se están convirtiendo en jueces de Dios. Y Él es soberano. Él sabe lo que hace. Si no fuera Dios, hey, condenemos a Dios. Ah, pues condenémoslo, lo vamos a hallar culpable. Entonces, si Él se pudiera condenar, entonces no es Dios. No es Dios. Justamente la soberanía. Y Dios está demostrando aquí Jesús la soberanía sobre la muerte. Y dice Pablo, Él agarra la vida, la toma, la quita y la vuelve a poner. Y dice que el último enemigo que va a vencer es la muerte. Ya no ganó. Tiene poder el Señor para que nadie muera ya. Tiene poder. Y llegará su tiempo para eso. Es lo que está diciendo acá. Verso 27. Porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. Hermano, ¿qué se refiere cuando ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies? ¿Qué? Donde yo trabajo, hay una empleada que en esta semana le dio la enfermedad del chico. Y ella, temblando con la gran fiebre y engarrotándose, hospitalizan a la mamá grave. Y como si fuera poco, aquí engarrotada, le dicen que su hija de 9º grado, de 15 años, está embarazada. Y yo como jefe, bueno, ahora sé por qué pasé las cosas. Y le dije yo no pude ni agarrar los 20 días de duelo de mi padre. Cuando me enjuiciaron la Corte de Cuentas a mí, estuvieron 2 meses torturándome. En el segundo mes mi papá cae grave. Y me tenía que ir al hospital a dormir en una banca dura o a ver a la camioneta. Y me venían de ustedes para que ustedes no dijeran que yo andaba huyendo. Pero yo andaba dolido, desvelado. Y ustedes ni cuenta se dieron cuando mi padre murió. No les dije. Y después de que murió el interés, seguí viniendo. Y me pagaron todas esas cosas al mismo tiempo. Pero ¿sabes qué? Pero pude. En el Señor pude sobrevivir ese tiempo. De no tener un accidente. Ahora, porque uno anda desvelado, defraudado, desanimado, y ahora yo te entiendo. Yo te entiendo cómo anda. Con la enfermedad. El defraudamiento de una hija que un vestido de $200, una fiesta de $800, un alquiler de $1000 botados. Hermano, esos golpes solo los que son padres saben lo que les puede sentir con eso. Digo yo, pero Dios es soberano. Personas como estas son las que reniegan de Dios y dicen, Dios no existe. Si Dios existiera, pero empecé a decirle, Dios, esto tiene un propósito. Y no hay nada, ninguna prueba que no sea humana. Y la vas a sobrellevar. La vas a sobrellevar. Vas a salir adelante. Pero a veces decir estas palabras no es lo mismo que las sientes. No, pues lo están viviendo, ¿no? Pero cuando saben que tú lo has vivido, respetan tu opinión. Cuando saben que no lo has pasado, no. Pero ellos saben lo que yo pasé, entonces sirve uno de aliento para otro. Y uno ve
un túnel tan oscuro y cree que no hay salida, no ve la puerta, no ve la puerta. Y cuando viene nuestra desgracia, vienen como, no vienen una sola, vienen como las cosas. Así es para la gente. Pero Pablo lo está diciendo aquí, hablando de la soberanía de Dios, aún ahí, hay presencia de Dios ahí, aún ahí, en esas circunstancias está Dios con nosotros. Esa es la pregunta que hacen muchos, y por eso muchos no quieren creer en Dios, porque creen que si el viento no va a su favor, creen que Dios ya no está con ellos. Verso 28. Pero cuando aquel le ponga en sujeción todas las cosas, entonces el Dios mismo también será sujeto al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea el todo en todo. Aquí viene la soberanía de Dios. El Hijo hace el trabajo, echa la muerte, el anticristo, arregla todo, y luego el Hijo mismo se somete a Dios, porque debe de haber un soberano, un solo Dios. Entonces dice que después que arregla todo, entonces dice el verso 28, también Él se sujeta a su Padre. Entonces, ¿se entiende la soberanía de Dios ahí, hermanos? ¿Se entiende? Ahí está hablando de un dominio del Padre con el Hijo. Hermano, nunca he entendido la Trinidad divina. Bueno, lo entenderá cuando tenga el cuerpo glorificado, porque nuestra mente es finita y es difícil entender a veces estos temas tan profundos. ¿Cómo es que el Hijo ahora se somete al Padre? Verso 29. Por otro lado, y comienza una pregunta: ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? A mi esposa yo le digo siempre, ¿sabes qué? Le digo, toda locura religiosa que tú mires en el mundo tiene base bíblica. Lo único que está tergiversado, pero tiene base. Hoy les mencioné lo de los mormones, hoy les mencioné la resurrección de los muertos que estaban predicando la equivocación, que se habían confundido. Y hoy les voy a mencionar en este verso. ¿Qué entendés con esto que dice ahí? Mira lo que dice ahí. Pablo va a poner como ejemplo este símil de ahí. Dice ahí. Por otro lado, y pregunta Pablo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Sabes? En la época de Jesús, cuando vino Yeshua, y esto ya me lo han preguntado, bueno, ¿y qué de los que murieron sin conocer a Jesús? ¿Y qué de los que murieron, de mis familiares que murieron sin ser bautizados? Entonces venía el pariente. Si mi papá hubiera muerto sin ser bautizado, venía yo, me bautizaba en nombre de mi papá, como que yo fuera mi papá y me bautizaba. Los judíos estaban haciendo eso. Yo creo que los mormones hacen eso también. Los mormones hacen eso. O sea, si tú tenías un pariente que había muerto sin ser bautizado, entonces tú te bautizabas en nombre de ese pariente. Y le decía al hermano Jorge, bautícenme, pero no a mí que ya estoy bautizado. Yo me voy a bautizar en nombre de mi mamá que murió y no había bautizado. Así que bautícenme. Entonces era una costumbre en esas congregaciones. Esta costumbre ya no se menciona más, solo aquí Pablo la menciona, porque Pablo corrigió esto para que no se diera. Pero ¿por qué hacían eso? Porque igual que hoy en día, muchos creen que con el bautismo se salva a la gente. ¿No es cierto? Muchos creen que con el bautismo, pues voy a salvar a mi pariente. Si con el bautismo se salva a la gente, entonces me voy a bautizar en nombre de mi papá y que mi papá sea salvo. Entonces, esa es una costumbre. Pero Pablo hace una pregunta. Entonces estos serían locos, dice Pablo. ¿Qué harían los que se bautizan por los muertos? Si los muertos de ninguna manera resucitan, ¿para qué están haciendo la locura esto? Que dice Pablo. Sería una tontera. Y hace otra pregunta entonces, ¿por qué pues se bautizan por ellos? Si no fuera porque están creyendo, si no fuera porque vieron que Jesús resucitó y que quieren que sus parientes resuciten. Pablo lo está usando como un ejemplo para que vieran la fe que tenían estos que estaban en ese tiempo, que querían que sus parientes fueran salvos. Entonces dice Pablo, esto lo hacían porque tenían fe que querían que fueran salvos. Si no les gusto estuvieran haciendo, y Cristo no les gusta, ¿para qué lo tenían haciendo? Es la pregunta que Pablo le
que estaba diciendo ahí. Entonces, ¿para qué lo harían? 30, verso 30. ¿Y por qué pues nos arriesgamos nosotros a toda hora? Es decir, Pablo habla de cómo él expuso su vida cada vez. Pablo fue un apóstol, no como los de ahora, ¿verdad? Apóstoles con anillo, con traje, con limusina, con carro. No. Pablo hace una descripción de lo que le costó su apostolado. Y yo creo que no tuvo ningún momento de comodidad Pablo. Pasó entre cárceles, pedradas, piedras, animales, golpes, discusiones. Pablo, desde que comenzó su ministerio, fue bien dramático. Así que yo no sé quién anhela ese apostolado. Hoy miro que salen unos apóstoles ahí, pero yo nunca le he visto nada de eso. No significa, digo yo, que no puedan vivir normalmente, pero no habla de ninguna prosperidad. Nunca he visto una palabra de Pablo de prosperidad o pensar en eso, su mente no cabe en eso. Y dice 31, sí, hermanos, cada día muero, lo aseguro, por lo orgulloso que estoy de vosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo está hablando no de morir literalmente. Pablo hablaba de cuántos enemigos tenía por predicar el Evangelio, y que cuando tú expones el Evangelio, hasta tus parientes son enemigos. Es más, hay parientes que se atreven a decir, si me vienes con eso, no son bien recibidos en mi casa. ¿Sí te dice? ¿Sí te dice? Pablo habla de él, que Pablo que había hecho mucha gente enemiga de él por el Evangelio. Entonces Pablo expone, bueno, parece mentira, pero hay parientes que te paran cerca y te dicen, mira, si me vas a hablar de la pavojada, no me hables. Así dice. Así es, pero ni siquiera tiene la cortesía de escuchar. Mejor te escucho un particular y no un pariente, ¿verdad? Entonces dice eso. Verso 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra las fieras, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Dice Pablo, comamos y bebamos que mañana. Así es. Los hermanos que vienen aquí y que vienen a media, este viejito se quedó sorprendido. No fue él, fue la que me preguntó si podía ser, cuántas veces tenía que ir a la iglesia para ser creyente. Me dice, quiero ver este verso. Si los muertos no resucitan, entonces Pablo dice, comamos y bebamos y mañana. Y entonces le digo yo, o sea que tú estás diciéndome que querés ser medio creyente, o sea, así como de secreto, no meterte mucho, como de aquellos que te bautizan a escondidas, y cosas como esas. Y le digo yo, son de la peor calaña. ¿Cómo así? Me dice, o sea, los peores para el Señor son esos que no son tan malos ni tan buenos. Y el mundo cree que esos son los mejores. El mundo cree que esos son los mejores. Yo no soy muy malo, pero una vez que le explicamos el Evangelio a un hombre, dijo, ¿y por qué me explica el Evangelio? Y yo no soy malo. Así digo. O sea que como que el Evangelio es para los malos. Entonces le digo yo, hay un verso en la Biblia que dice, por cuanto fuisteis tibio. ¿Y quién es un tibio? Que no es ni helado ni caliente. Es decir, que no es ni del mundo ni creyente. ¿Cuántos hay aquí en la iglesia? Los que no se bautizan, los que no toman la comunión, los que no se comprometen. Yo ya lo dije aquí, más les vale que te vayan al mundo y lo disfruten, para que cuando vayan al infierno lo gocen. Porque no están haciendo nada. No están haciendo nada. Un medio creyente no está haciendo nada. O es o no es. Cuando yo le dije esto a ella, le dije, o sea que yo estoy ahorita así de. O creer o no creer. Había medias que no le hacen daño a nadie, que parecen medio buenona, que eso para Dios no es nada. Pero como hay una iglesia que les ha vendido que si tus obras malas y haces más obras buenas, está un poco cerquita del cielo. No se alumbran a eso. Pero algunos creen que si haces más obras buenas que malas, pues va al cielo. Entonces, enteramente equivocado.
Y en la iglesia no vamos a engañar a nadie. Hermano, pero si tú de esto te pueden ir, siempre es evangelio que no son de aquí. Siempre. Porque no están por mi poder, ni por el del pastor, ni porque lo rogamos, sino están porque el Espíritu Santo los ha traído, amén, y los ha convencido de pecado. Ninguno de nosotros tiene poder sobre ninguno de ustedes. Ustedes, es Dios que tiene poder sobre ustedes, y ustedes la verdad no escuchan la verdad, o donde escuchan la mentira. Dice aquí, entonces dice Pablo, comamos y bebamos. Si yo no creyera en la resurrección, hermano, por eso digo que los hermanos que son tibios están perdiendo el tiempo. Pablo les recomienda que coman y beban y que esperen la muerte de Pablo. No, es que yo no me bautizo, es que yo no tomo la comunión, yo me voy a quedar allá atrásito para que no comprometerme mucho, no me pongan en nada, no me identifico. Entonces, mejor quédate afuera de una vez. Porque medias con el Señor no hay. Y no estoy diciendo, porque hay gente incrédula. ¿A qué me refiero? Que no se mete con el Señor porque cree que está en pecado. Porque si el Señor le perdonó ya todos los pecados, todos. Pero si él no cree que ha sido perdonado, entonces tampoco es algo. Como Pablo acaba de decir, si Cristo no resucitó, nuestros pecados no están perdonados. ¿No? Entonces, creer significa estar absolutamente claro que yo soy perdonado, no por mí, sino por lo que Cristo hizo. Es que este es el error. Este es el error, que la gente es muy egoísta. La gente cree que por su conducta buena es que está siendo perdonado. Y nosotros fuimos perdonados por lo que Cristo hizo, no por lo que nosotros hacemos. Y si yo no creo que fueron perdonados todos mis pecados, entonces creo que está alcanzado esa cosa. Y dice aquí, 33, no dejéis, ¿qué dice Pablo? No dejéis, ¿qué dice Pablo? Engañar. No dejéis engañar. Voy a terminar con esto. Y el pueblo dice, no dejéis engañar. Las malas compañías corrompen la buena. A mí ya me ha pasado esto, no sé de ti, hermano. Cuando uno anda con gente lépera, cuando hay gente ahí loca, lo involucran en las conversaciones a uno. Y no es que uno sea jatulón, pero no habla nada de beneficio. Nada de beneficio. Yo creo que este refrán se explica bien. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda entre lobos, no hubiera. Estos dos andan marihuana en la bolsa, yo no ando nada, estoy platicando ellos, viene la policía, ¿a quién le va a llevar? Entonces, lo mismo está diciendo Pablo aquí, no anden teniendo conversaciones torcidas, no anden, miren, yo estoy en el baile, pero yo soy creyente, y vine a alabar al Señor, habrá llegado a alabar, y llegan y sopapean ahí, lo agarran, es que la gente cuando está con miedo, y lo agarran. Hace poco pasó algo, y un testimonio, hubo un velorio de unas pandillas, y ahí andaban dos creyentes, pero que arrastraron por los suelos. Y cuando le dieron a la policía, somos creyentes, ni diga eso, para furia, le agarraron a la policía para arrastrar. Si fueran creyentes, no tuvieran aquí. Qué vergüenza. Si fueran creyentes, no tuvieran aquí. Y dice que ella se puso a orar casi con el suelo, comiendo tierra. Y no dejó de orar. Cállate, dice el policía. Cállate. Y son las únicas dos que dejaron ir. Agarraron a 80. Perdón, 100 fueron por todos al final. Y esas dos las dejaron venir. Y esa hermanita venía muy contrita y santificada. Se fue llegando allí al lugar, que fue a la iglesia. ¿Por qué necesitamos esto? Digo yo, para andar con el Señor. Pero algunos hermanitos solo así. Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida.
darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.